a empezar. A ver, muchachos. Una de las cosas que quería rescatar es el hecho de que descubrimos en la realización de los proyectos de grado, personalmente descubrí que muchos de ustedes tenían habilidades para escribir. Entonces, esas habilidades yo no las veía así ligeramente y tampoco las había visto. Sin embargo, demostraron ser muy buenos escritores al momento de redactar sus proyectos. Por ejemplo, en el caso del señor Ron. Señor Ron, muy bien. Fue todo una buena noticia su proyecto. Entonces, sus tutores estaban muy contentos por la idea del proyecto, por su redacción. Entonces, felicitaciones, señor Ron. Muy bien. Sin embargo, hay otras personas que tuvieron que corregir algunas cosas en sus proyectos. Otra de las personas que descubrí que era muy bueno redactando cuando le ponía ganas es el señor Escobar. Así que, bien, señor Escobar, buena redacción. Estas habilidades ocultas de ahí que salieron a Muchas fluir gracias, profe. en las últimas oportunidades. Así que muchas felicitaciones por eso, de verdad. A ver, muchachos, quiero empezar recordando con ustedes un poquito de lo que fue nuestro plan lector. Si bien es cierto, para este año nos habíamos planteado la lectura de 4 textos. Leímos 3, nos falta uno que el día de hoy terminaremos cerrando y recordando de qué es la historia y así. Entonces, vamos a empezar recordando el primer libro que leímos. ¿Cuál fue el primer libro que leímos? El primer El libro de que leímos. Raffles. Exacto, muy bien, Carol, muchas gracias. El primer libro que leímos fue el de Raffles. Este libro de Raffles era de parte de la literatura colombiana, ecuatoriana, rusa. ¿Quién era su autor? Ecuatoriana. Exacto, muy bien, Fer. Este libro hacía parte de la literatura ecuatoriana. Recuerdan que cuando leímos a Raffles habíamos mencionado a Eliezer Cárdenas, que es un autor que todavía está vivo. Eliezer Cárdenas. Y su producción literaria es bastante rica, podemos decirlo por ahora. A pesar de la extensión de sus novelas, son bastante cortas, no están para competir versus un Señor de los Anillos o Harry Potter, etcétera. Entonces, sus novelas son cortas. Vamos a recordar ciertos detalles puntuales de la novela de Raffles. Por ejemplo, vamos a preguntarnos quién es su personaje principal. ¿Quién era su personaje principal? Raffles. Exacto, muy bien. Si lo vemos por ese lado, era Raffles. Pero recuerden, vamos a responder otra pregunta. ¿Cómo inició la historia? Ustedes recuerdan que esta era una historia dentro de otra historia. Entonces, ¿cómo inició la historia? En un salón de clase. Exacto, muy bien. El escenario de desarrollo de la historia al inicio fue un salón de clases. Entonces, recuerdan ustedes que se contaba que hubo un profesor que por muchas situaciones tuvo que salir y llegó un profesor de reemplazo. Y este profesor de reemplazo, ¿cómo se lo describe? ¿Cómo era? ¿Se acuerdan de este profesor? Era un profesor ya bastante mayorcito, gordito, con bigotes, lentes. Entonces, era un profesor bastante peculiar en su forma de ser. Entonces, cuando llegó este profesor al aula de clases, él empezó a describir cómo eran sus alumnos. Entonces, ahí cada uno de ustedes se sintió identificado con algunos de ellos. Por ejemplo, por ahí describió a un alumno al que le gustaba mucho molestar. Entonces, por ahí ya van encontrando su descripción. Describió a una alumna que siempre estaba al servicio de los profesores, que era súper pilas, de la inteligente de la clase, al más guapo de la clase. Entonces, cada uno de ustedes de ahí se sintió identificado con uno de estos alumnos, ¿verdad? ¿O no se sintieron identificados con uno de esos alumnos de la descripción? Por ejemplo, el señor Ron podía identificarse con el estudiante más inteligente de la clase. Entonces, cada uno de ustedes se fue identificando con uno de estos estudiantes. Luego de eso, recuerden que la clase inicia cuando el profesor les lleva más allá de las clases normales. Es decir, les dice, hoy vamos a hacerle, les voy a contar una historia. Entonces, pide que cada uno de los alumnos vaya complementando esta historia y al final obtienen la historia de Raffles. Entonces, vamos a recordar características de Raffles. ¿Cómo era Raffles y por qué le llamaban manos de seda? Porque era un buen ladrón. Exacto, Fer, muy bien. Le llamaban manos de seda porque era un buen ladrón. Era un excelente ladrón. Recuerden que le llamaban manos de seda porque él podía quitarles las cosas a los ricos sin hacer
sin tocarlos, y aparecían las cosas en sus bolsillos. Entonces, por eso era Raffles Manos de Seda. ¿Qué más? ¿Qué otra característica tiene Raffles? Era buen ladrón, pero ¿cómo era como persona? ¿Era malo? ¿Robaba para beneficiarse a él mismo? ¿Para qué robaba? No, para la gente. Exacto, muy bien, Fer. Él robaba para darle ese dinero a la gente pobre. Entonces, todo lo que él robaba lo repartía entre los pobres de determinados poblados. Por eso él fue muy fuertemente perseguido. De todas las aventuras que pasó Raffles, hay una aventura en la que ya se quedó sin nada y cómo terminó sus días Raffles. ¿Cómo los terminó? Recuerden que en esa novela también se habla sobre algún gobierno. Y este gobierno también juega un papel importante aquí. Y Raffles tiene que terminar sus días en una, podemos decirlo, en un lugar de espectáculos, ahí haciendo algunas cosas para ganarse unas monedas. Entonces, después de ayudar a tanta gente, la gente no fue recíproca con Raffles y por eso él terminó así sus días. Eso en cuanto a la primera novela. Luego de eso, nosotros leímos una segunda historia. La segunda historia que leímos se llamaba El extranjero. Recuerden que cuando empezamos a leer El extranjero, ustedes dijeron, ay no, qué fea historia, la adaptación es terrible, está fea la historia, no entiendo nada. Entonces, cuénteme, señor Pozo, por qué El extranjero no fue una buena historia o una buena novela. Profe, pero no me acuerdo de qué se trata, de qué se trataba. A ver, los personajes principales eran un hombre y su madre. Entonces, acuérdense más o menos de eso del extranjero. ¿Por qué no fue una buena novela para ustedes? Ah, porque era aburrido. Pero porque era aburrida. ¿Cuándo catalogo algo a aburrido? Esa es la pregunta. Interesa. ¿Por qué era aburrida esta novela? Porque no tenía sentido, profe. Además se daba Ya, muchas vueltas. Iba al punto. ya quizás porque tenía muchas descripciones y muchas herramientas que le llevaban a dar la vuelta, como dice el señor Pozo, y no ser puntual. Muy bien. Señor Rubio, ¿qué otra cosa más le pareció de esta novela del extranjero? No, señor Ron, ¿qué más le pareció esta novela del extranjero? ¿Qué dice el señor Ron? Déjese escuchar. Buenos días, profe. Perdón, se me cortó la conexión, se me salió y se me volvió a entrar. ¿Qué pasó, profe? Estamos hablando de la obra del extranjero. Entonces, cuando ustedes leyeron esta obra, dijeron que era una obra que no era atractiva, que no les parecía la historia, la temática de la que giraba. Entonces, ¿qué piensa usted sobre esta obra que leímos, la del extranjero? O sea, es una obra bastante importante, ¿no? Porque Ujú. es de un autor bastante reconocido y además tiene un buen, ¿cómo es? Trasfondo. Mm, Exacto. Entonces, recuerden, Ya es que una vez le parece aburrida, ¿no? Porque no lo entiende. exacto, muy bien. Entonces, tengan en cuenta también que ustedes no leen las obras originales, las leemos en adaptación, es decir, alguien más leyó por nosotros la obra y la resumió. Entonces, tal vez ese era el punto en el que no encontrábamos el nivel de interés a la obra. Sin embargo, como dijo el señor Ron, esta obra es una de las obras cumbres de la literatura porque ayuda a entender un momento histórico en el que la gente tenía que dejar muchas cosas por cuidar o precautelar su vida. Entonces, pasa eso con esta novela en la que leímos. Recuerden que aquí solamente había como personaje un hombre que tuvo que dejar muchas cosas y cambiar de vida para precautelar su existencia. Y detrás de este hombre estaba su madre. Entonces, entenderemos todo del papel que juega la madre dentro de esta novela. Como tercera obra que nosotros leímos otra vez, volvimos a la literatura ecuatoriana y leímos a Alfredo Noriega con su obra Eso sí, nunca. Entonces, para muchos de ustedes esta obra fue un total éxito, o para muchos fue un total asombro, por el vocabulario que utilizaba el autor de esta obra. Entonces, el autor de esta obra no jugaba, porque no escribía cosas así como que muy suaves, muy relajadas, sino él iba directo. Él decía lo que tenía que decir y se acabó.
Inclusive recuerden que nuestra literatura no es muy popular afuera por ese tipo de palabras, a pesar de que las malas palabras no existen, porque no vienen marcadas de rojo en un diccionario. La creencia de nosotros es que es una mala palabra y que no se debe utilizar. ¿Qué pensaron ustedes entonces de esa obra? Señor Bunces. Profe, buenos días, ¿cómo está? Muy bien, señor Bunces, muchas gracias. Espero que esté bien. Entonces, dígame, ¿qué fue lo que le gustó a usted de esta novela de Eso sí, nunca? Recuerden que el personaje principal era un médico legista, que perdió a su mamá, no tenía nada, todo le fastidiaba, el sonido, las cosas. ¿Qué es lo que recuerda usted de esta novela? O sea, según el contexto, profe, de la novela, Ujú. mm, recuerdo que el chico o el señor, o sea, o sea, como que en parte solo pensaba en él y como que Exacto, muy bien. Entonces, eso es lo que usted recuerda de esa novela, que el personaje principal solo pensaba en él. ¿Qué más recuerda? eso, profe, que era como que también muy que me importista. Ya, muy bien. El personaje principal era Kemi Portista, muy bien. Solo pensaba en él, era muy Kemi Portista. Recuerden que había unas escenas en las que describía que a él no le importaba nada y le fastidiaba todo. Fastidiaba el sonido de los autos, le fastidiaba que haya gente cuando él estuviera caminando. Entonces, había muchas cosas de este personaje. Sin embargo, hay otros personajes también dentro de esta historia, aparte de este legista. A ver, señor Mateus, ¿usted qué recuerda sobre esta obra? Buenos días, profe. ¿Cómo le va, señor Mateus? Todo bien, profe. Qué bueno. Eh, recuerdo que habían matado a unos policías, a unos civiles. Ya, muy bien. Y ya. Ya, muy bien. Por lo menos recuerdo el inicio de la obra. La obra giraba en torno a un asesinato y testigos que habían visto cómo se produjo este asesinato. Entonces, más o menos hay una visión de justicia por ahí, porque hay una mujer que trata de buscar todas las pruebas necesarias para hacer que la gente se diera cuenta de cómo era en ese momento la seguridad en este lugar. Hay una descripción de quién asesina a este muchacho al inicio de la historia. ¿Quién lo asesinó? No ¿Recuerdan eran eso? los policías. Exacto, Fer, muy bien, lo asesinaron unos policías. Inclusive ahí da la descripción de cómo veía, de cómo ve este personaje la historia. Y después de eso hay muchas venganzas. Recuerden que la madre del joven decide pagarle a alguien para hacer justicia. Entonces todos se ven inmiscuidos en la parte de la venganza. Entonces ahí entre muchas venganzas dentro de esa historia. Entonces, si sumamos a las historias de Rafles, que es bastante bonita, de que los ecuatorianos son chéveres, de que en el Ecuador todo el mundo está preocupado por todos, versus a Eso sí nunca, donde nos muestran un Ecuador en el que la policía no hace su trabajo, en el que hay mucha venganza y todas esas cosas. ¿Qué creen ustedes? ¿Cómo creen que la gente de afuera ve nuestra literatura? ¿Como Rafles o como Eso sí nunca? ¿Qué será más comercial para ustedes? Si a ustedes les ofrecen las dos obras, ¿cuál comprarían? Eso sí, nunca. Rafles. Ya, muy bien. Algunos Rafles, algunos de Esos y nunca, de acuerdo a las perspectivas que cada uno de ustedes tiene. Sin embargo, recuerden que cada escritor ecuatoriano muestra una perspectiva distinta de lo que es nuestro país. Entonces, Eliezer Cárdenas pone un lindo Ecuador en el que la gente es muy solidaria, muy buena, los gobiernos son malos y por eso la gente sale. Mientras que Alfredo Noriega nos hace ver un país en el que la gente está fastidiada de muchas cosas, en el que la gente no hace su trabajo, en el que la venganza está a flor de piel a todo el tiempo. Porque recuerden que ahí también hay una escena de un sicario. ¿Sí recuerdan esa escena? No, bueno, hay una escena de un sicario en donde la madre del joven paga para que sea asesinado el policía que asesinó a su hijo. Entonces ahí va la parte de la venganza. Y finalmente vamos a hablar de la obra que lastimosamente no alcanzamos a leer por el factor de tiempo y por todos los proyectos que ustedes tuvieron que realizar. Esta obra era Crimen y Castigo. Vamos a hablar sobre esta obra. Espero después de esto se motiven a leer esta obra. Primero que todo, el autor de esta obra es Dostoyevsky.
Entonces, es difícil escribir su nombre, por eso no se los describo. Sin embargo, este autor es uno de los mejores novelistas en la historia. Entonces, la novela que van a leer en Crimen y Castigo viene recomendada no solo por mi parte, sino por parte de la mayor parte del mundo que la ha leído. Entonces, lo primero que debemos considerar para esto es que esta es una novela psicológica. ¿Qué querrá decir novela psicológica? ¿Qué dicen? ¿Qué será una novela psicológica? Que juega con tu mente y tiene muchas partes de suspenso y muchas cosas que son reales y no son reales. Exacto, muy bien, Fer. Cuando hablamos de las novelas psicológicas es porque se condensan fuertemente los sentimientos y las emociones de las personas. Entonces nos lleva a pensar muchas cosas de esta novela de Crimen y Castigo. Nos da una gama para imaginarnos cosas. Entonces, por eso es una novela psicológica. Y Dostoyevsky es experto en esto. Esta es su primera novela psicológica. Entonces, si el título de la novela es Crimen y Castigo, dígame, señor Escobar, ¿de qué cree que trate la novela? O sea, como que justicia, porque se realiza un crimen Ya, muy y bien. Bien, señor Escobar. Dafne, ¿usted de qué cree que trate la historia si su título es Crimen y Castigo? No, a ver. Entonces, Camila, ¿usted de qué cree que trate la historia si su título es Crimen y Castigo? Yo creo que es una novela policial, probablemente de varios asesinatos y qué tipo de castigo tiene cada uno. Ya, O puede tratarse de uno solo también. bien, Camila. Muy bien. Entonces, ambos acertaron su respuesta, señor Escobar y Camila. Esta es la historia de la causa y el efecto de un asesinato. Entonces, lo que más chévere les puede parecer es que el personaje principal de esta historia es un joven. Es un joven como ustedes, es un joven con muchos sueños, es un joven que tiene una vida detrás, un futuro por delante. Entonces, es un joven que lo único que busca es superarse. El único pecado de este joven, por así llamarlo, es que es pobre. Entonces, este joven es pobre. A pesar de todos los sueños que él tiene, no tiene dinero para conseguir sus sueños. Entonces, este joven pobre se ve obligado a hacer algo que le permita lograr sus sueños. Entonces, él conoce a una mujer que se dedicaba a la compra y venta de cosas de valor. Entonces, o una mujer usurera que se encargaba también de hacerle ciertos favores a la gente, prestándole dinero, etcétera, que tenía bastante. Entonces, él conoce a esta mujer y decide estudiarla. Entonces, una vez que ya la tiene estudiada por completo, la asesina. Entonces, él la asesina pensando que nadie se iba a dar cuenta de que el asesino es él, porque no estaba cerca de ella ni nada. Entonces, es un joven muy inteligente, porque jamás hace que se note que él estaba detrás de ella. Una vez que la asesina, empiezan una serie de un montón de investigaciones que dan como resultado que este joven la asesinó. Entonces, por eso la novela es Crimen y Castigo. Sin embargo, en esta novela se denota o se hace notar que a veces la cantidad de dinero es muy importante sobre la personalidad de una persona. Es decir, que mientras más dinero tiene la persona, más respetada es, más prestigio tiene, etcétera. Entonces, aquí hay una frasecita bastante interesante de esta novela, que es la que les voy a escribir aquí. Es de un personaje que en algún momento le habla al joven y le dice: la pobreza no es vileza, amigo mío. ¿Qué querrá decir esta frase? Ariel, ¿qué querrá decir esta frase? Me dijo a mí, dicen. Sí, Ariel, exactamente a usted. ¿Qué querrá decir esta frase? La ¿Cuál frase? pobreza, esta de aquí, Ah, la ok. pobreza no es vileza, amigo mío. Como que la pobreza no es defecto, supondré. Ya puede ser que la pobreza no es un defecto. Bien. Señor Bunces, ¿usted qué cree? ¿Qué querrá decir esta frase? Señor Bunces. ¿Qué significa vileza, profe? O sea, ¿qué es vileza? Algo vil es algo malo, algo muy bajo, algo que hace daño.
¿Y yo qué creo que significa esa frase? Exacto. ¿Usted qué considera que significa la frase? ¿Qué significado tiene la frase? Mm, no lo sé, profe, como que la pobreza no es mala. Ya, bien, bien, señor Bunces, que la pobreza no es mala. Muy bien. Muy bien, muchachos. Entonces, espero que estén motivados para leer esta obra. Recuerden que es una adaptación. La Al pobreza final es larga. malosa. Ah, ya. Gracias, señor Ron. Muchas gracias. Entonces, les espero que se motiven para que puedan leer esta obra en el periodo de vacaciones que tienen. No todo es leer redes sociales, pueden leer también la partecita del libro. Hemos recordado ya, muchachos, entonces las obras que hemos leído en nuestro plan lector. Entonces, ahorita vamos a hacer un ejercicio cortito. Tienen 30 segundos para escoger un personaje de cualquiera de estas 4 novelas, incluyendo la que no hemos leído porque ya les conté de qué trata. Entonces, escojan un personaje de estas novelas y relacionen sus características con las suyas. Es decir, identifíquense con el personaje. Por ejemplo, yo me siento identificado con el ejista porque me gusta pensar en mí, porque me fastidian muchas cosas a veces. Entonces, me siento identificada con el ejista. Otro ejemplo, me siento identificado con Raffles porque me gusta hacer el bien a las demás personas. Me siento identificado con el joven de Crimen y Castigo porque también siento que necesito velar por mis sueños independientemente de lo que pase, etcétera. Entonces, en este momento tienen 30 segundos para escoger un personaje de las 4 obras y relacionar sus características con las suyas. Luego las vamos a compartir. Entonces, 30 segundos. Escoja, por favor, un personaje de cualquiera de las 4 obras y relacione sus características con las suyas. Hágase parte de ese personaje. Listo, muy bien. Vamos a empezar con Fernanda. Ya, yo escogí a Raffles porque a mí me gusta ayudar a las personas y no mido tanto las consecuencias que tengan para mí, sino para los demás. Ya, bien, Fer. Muy bien. Vamos con señor Ron. Yo también creo que escojo a Raffles porque me parece bien, o sea, me parece yo quisiera hacer, o sea, ayudar al resto, a los que necesitan, pero no de esa forma, sino de alguna otra forma. Bien, señor Ron. Señor Escobar. Profe, ¿me escucha? Sí, señor Escobar. Ya. Igual creo que Raffles, profe, porque me gusta ayudar a mis amigos y así, Ya, muy sin bien. importar nada. Bien, señor Escobar. Señor Bunces. A mí también me parece que el personaje de Raffles, profe, porque igual a mí también me gusta como que ayudar, profe, y así, y ver por los demás. Bien. Señor Mateus. Igual con Raffles porque sí es interesante robar. Ya. Y más Entonces ya no es por la personas. ayuda, sino por el robo. Ya, bien, señor Mateus. Ariel. Todo, pues, Em, con, con los dos, con el extranjero y con Raffles. Ya, ¿por qué? Díganos por qué. Ujú. Con Raffles, tal vez o sea, porque es perspicaz, no sé, como que vivo en ciertas cosas como para hacer. Y el extranjero tal vez porque es demasiado realista. Ya, Entonces, bien, Ariel. Camila. Yo creo, profe, que con Raffles, porque siempre me gusta que las personas estén bien, pase lo que pase, o sea, como que ayudarles para que se sientan bien. Ya, bien, Camila. Señor Pozo. Señor Yo, Pozo. profe, Sí, yo con Raffles, ¿por qué? porque es medio bacán. Porque es bacán. Ya, Sí, bien. ya. Señor Robbie. Sí, Listen.
¿Qué personaje se sintió identificado de las 4 obras? ¿Y por qué? Con el de Eso sí nunca. ¿Con el legista? Ajá. ¿Por qué? Me fastidian muchas cosas. Ah, ya. Muy bien. Y nos queda Daphne. Con el extranjero, Liz. ¿Por qué? Porque yo también llego a ser que me importista y por lo que él es frío también. Ah, ya. Muy bien. Bien, muchachos. Entonces, el ejercicio que acabamos de hacer de identificarse con uno de los personajes es para que nosotros sepamos que siempre detrás de la lectura de un texto encontramos muchas realidades y a veces nos sentimos parte o nos hacemos parte de la historia tomando el lugar de uno de los personajes. Para muchos de ustedes, Raffles ha sido el personaje más utilizado dentro de su curso. Entonces, aparte de ser el curso de los guapos, son el curso en que más les gusta ayudar a las personas, de acuerdo a las respuestas que hemos obtenido ahorita en base a los personajes de las novelas que leímos. Entonces, tengan en cuenta algo. Sin importar la carrera que ustedes vayan a estudiar, están ligados a leer cualquier tipo de texto. Entonces, lo importante de la lectura es que ustedes la hagan a conciencia, porque ahorita reflejaron que sí lo hicieron a conciencia y por eso se acordaron de muchos detalles de las obras que leyeron. Si no lo hubieran hecho, no se hubieran acordado de los detalles de las obras. Además de eso, hagamos un pequeño cierre recordando que era, definiendo qué era la lectura. Entonces, para eso vamos a pedirle al señor Ron que nos diga qué era leer. Por favor. ¿Qué era? ¿Qué cosa, profe? ¿Qué era leer? ¿Cómo que era leer? Leer es... leer. Si le piden que elabore una definición sobre lo que es lectura, entonces, ¿qué respondería usted? De acuerdo al diccionario de David Ron, leer es... leer. Leer es de... Déjame pensar, a ver, espera. O sea, pasar la vista por los signos de una palabra. Ya, muy bien. Ser, ajá. Bien, O señor texto Ron. escrito. Muy bien. Entonces, para cerrar, vamos a pensar en algo. Es importante que cada uno de nosotros escoja los textos que le gusta leer y lea, porque el problema no es la falta de lectura, porque nosotros leemos. Para responder a cualquier mensaje que nos envían al celular, leemos. Entonces, todo el tiempo estamos leyendo. Para ver de qué tratan las noticias, leo. Para responder mensajes al WhatsApp, leo. Entonces, todo el tiempo leemos. Sin embargo, lo importante es saber qué es lo que estamos leyendo. Porque si yo tengo un amigo que escribe mal en el WhatsApp, entonces pone por qué con el signo del por y solo el signo, entonces yo adapto su misma tradición y también voy a escribir mal. Entonces la idea es que lean, pero textos que valgan la pena y que sean útiles para rescatar. Es decir, que alguna cosa le sumen a lo que ustedes hagan. Entonces, ¿por qué es importante leer? ¿O no es importante leer? ¿Qué dicen? Sí, es muy importante leer porque de esta forma aprendes. Es una forma muy Ya, bien, señor interesante. Ron. Es importante leer porque mientras leemos aprendemos. Muy bien. A ver, ¿qué dice usted, señor Mateus? ¿Es importante leer? Yo pienso que sí, porque aparte de todo, o sea, se aprende vocabulario y ortografía. Ya, muy bien, porque aprendemos vocabulario y ortografía. Fernanda. Ay, ¿me escucha, Alicia? Ahorita sí, Fer. Yo creo que es importante leer porque leyendo siempre vas a aprender cosas nuevas y es una forma de comunicarte con las personas y de sentir lo que las personas escriben. Ya, muy bien, Fer. Muy bien, muchachos. Entonces, hoy hemos recordado cuál fue nuestro plan lector y qué fue lo que aprendimos con cada una de las obras. Me alegra mucho saber que en general hemos hecho un buen proceso de lectura y por eso recuerdan los detalles. Nuevamente, muchas gracias por conectarse a la clase y por ser tan responsables hasta el final. Sé que falta mucho, que están cansados, pero ya estamos en lo último. Así que cuídense mucho. Nos vemos en la próxima clase. Así bien animados como el día de hoy y bien colaboradores como siempre. Cuídense mucho, por favor. Que tengan una excelente semana, muchachos.
Chao, Lice. Hasta luego, Lice. Cuídense. Chao, profe. Cuídate igual. Buenas